Hoy, cuando vamos en el centro o en la mitad de estas campañas. La semana pasada llegamos a este lugar con muchas expectativas, con muchas interrogantes. Anoche hablaba con mi esposa y le decía, hermanos, que he sido bendecido en esta semana. Yo no sé qué piensa usted y cómo le ha ido usted esta semana, pero en lo personal yo he sido bendecido. Y yo creo que toda esta iglesia ha sido bendecida también. Amén. El Señor ha estado hablando en nuestras vidas, el Señor nos ha visitado y eso es digno de dar honra y gloria a nuestro Señor. Amén. ¿Por qué no le das una mano a la persona que tienes a tu lado y le dices, mira, Dios es bueno, ¿sí? Dios te ha bendecido y te va a bendecir en esta mañana también. Alabado sea el Señor, hermano, qué bueno y qué privilegio es que Dios esté con nosotros, que el Señor haya hablado a nuestras mentes, a nuestro corazón, y que en esta hora nos podamos encontrar todavía a este lugar, hoy celebrando una preciosa fiesta espiritual. Amén. Qué bueno y qué maravilloso ha sido Dios con nosotros. Así como estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración y pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas en esta mañana. Padre bueno y maravilloso, hemos cantado, Señor. Hemos repasado la lección. Los niños también han tenido su clase especial. Tu nombre fue exaltado a través de una música especial. Y en esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, quiero suplicarte y rogarte, Señor, que tu presencia siga estando con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar a nuestro corazón y que nosotros podamos ser receptivos a tu mensaje en esta mañana, Señor. Nos sentamos a tus pies, Señor, en esta hora. Queremos escucharte. Espíritu Santo, muévase entre nosotros y habla a nuestro ser. En el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En aquella oportunidad celebrábamos la Cena de la Bondad. Yo no sé si recuerdas, Pastor Reyes, en Venezuela se celebra. Hay un día especial donde todos los jóvenes y toda la iglesia viene a un lugar donde hay personas que necesitan y la iglesia comparte una cena especial con algunas personas. Con los guías mayores nos habíamos preparado bien, cargábamos el uniforme allí bien elegante como nos gusta usarlo allá, y a mitad de la actividad se dio un concierto y venía la repartición o el tiempo de repartir aquellas cenas. La gente hizo una cola enorme. Previamente habíamos hecho unas invitaciones y quien tenía el ticket podía ir a reclamar una rica hamburguesa, unas frutas y un jugo también. Así que las personas hicieron su cola allí, su fila para recibir. Los guías mayores se estaban entregando y les sacábamos la foto también. Cuando terminaron ya las filas, quedaron unas 3 o 4 hamburguesas. De repente, en medio de las personas se dejó ver una dama cuyo cuerpo era bastante atrayente. Esta dama, joven, morena, traía una falda muy corta. Y cuando ella comienza a caminar, yo miro a mis guías mayores y le digo, cuidado con lo que ven. Aquella joven pasó en medio del grupo y de la multitud. Se me paró al frente. Y yo mirándola a los ojos, esperaba una voz tierna y femenina y ver qué era lo que me iba a decir. Y de repente aquella joven, que aparentemente se veía preciosa, mirándome a los ojos me dijo, pastor, yo también quiero una hamburguesa. Yo miré a los compañeros que estaban en ese lugar y a los guías mayores. Y yo le dije, bueno, con mucho gusto, te voy a dar una hamburguesa, pero al final quiero conversar contigo también. Él recibió la hamburguesa
Y cuando se sentó por allá y terminó la actividad, entonces me dispuse a hablar con ella o con él. Le dije a 3 personas más que me acompañaran por si acaso. Así que cuando llegamos al lugar, nos sentamos aquí y comenzamos a hablar. Y él me dijo: pastor, antes yo nací y conocí una iglesia. Mis padres fueron cristianos por mucho tiempo. Yo crecí cantando los coros de la iglesia, pero en algún momento algo extraño ocurrió. Conocí un grupo de amigos y lentamente me fui sumergiendo en este mundo y ahora no encuentro cómo salir de esto, pastor. Yo quisiera salir, me siento inmundo, me siento una persona rechazada por la sociedad y por Dios también. Yo quisiera hacer algún plan y algún arreglo, pero no sé, no encuentro cómo hacerlo. Y él comenzó a llorar y me dijo: pastor, si puede hacer algo por mí, ayúdeme, haga algo, permítame encontrar el camino para salir de este asunto. Yo le dije: mi hermano, no es mucho lo que puedo hacer, pero sí conozco a alguien que te pueda ayudar. Se llama Cristo Jesús. Comenzamos entonces, hermanos, y planificamos unas visitas. Con algunos hermanos de la iglesia comenzamos a visitarle. Y finalmente, por la dinámica del trabajo, yo no le pude seguir atendiendo, pero un grupo de hermanos terminó los estudios bíblicos con él. Se hizo amigo de él. Y al tiempo, hermano, me fue impresionante ver este joven caballero que llegaba a la iglesia, no con un corte largo de cabello, ya no con una falda, sino con un pantalón como un caballero, cargaba una corbata como un caballero, su corte era de caballero y ahora estrechaba la mano como un hombre que había sido transformado por el poder del Señor. Lo que las grandes cosas que puede hacer Dios por el ser humano, lo que el poder transformador de Dios puede hacer en la vida de aquella persona que se coloca en las manos de Él, lo que el poder de Dios puede llegar a hacer en una vida que no encuentra la solución, pero que se encuentra con el Señor, entonces ha encontrado paz en lo más profundo de su corazón. En esta mañana, hermanos, quisiera compartir con ustedes un capítulo de la Biblia o un milagro del Señor que me impresiona, me gusta en gran manera. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Voy a pedirle a los hermanos tengan la bondad de compartir su Biblia con los amigos que nos acompañan en esta mañana. Yo quisiera ver las manos de los amigos que nos acompañan en esta mañana levantadas. Allá. Hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amigos de esta iglesia y hermanos de esta iglesia ya, ¿sí? Dice la Biblia, hermanos, capítulo 9, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Noten, hermanos, que en días anteriores estuvimos hablando de Bartimeo, el ciego Bartimeo, pero hay una diferencia entre Bartimeo y este hombre. Bartimeo, dice la Biblia, o da a entender la Biblia, que en algún momento Bartimeo pudo ver, pero ahora dice la Biblia que este hombre, hermano Germán, nació ciego, era ciego de nacimiento. Al principio, hermanos, era la alegría de la familia. Yo no sé cómo recuerda usted el primer hijo, Jesús. Una emoción tan especial, hermano Oscar, una emoción tan significativa, el primer hijo, la primera criatura que tú ves nacer. Yo me imagino que los padres se contentaron cuando recibieron la noticia que iban a tener un niño. Finalmente pasaron los 9 meses y el niño nació. Y cuando nació el niño, los padres se sentían tan emocionados. Pasó el primer mes, el segundo mes, y ellos emocionados, aunque los niños chiquitos no nos dejan dormir, ellos se sentían felices. Pero al pasar el tiempo, se dieron cuenta que el niño tenía un pequeño detalle. Ellos se reían con el niño y el niño ni pendiente.
Ellos le hacían, yo no sé cómo se llama acá, monerías, morisquetas al niño, para que el niño se riera y el niño ni pendiente. Le pasaban la mano al niño y le decían algunas palabras graciosas y el niño ni pendiente. Le decían al niño, le ponían la cucharita en la boca y el niño ni pendiente. Y se dieron cuenta que el niño tenía un pequeño detalle, había nacido ciego. Hermanos, me impresiona. Una persona que nace ciega es una persona triste. Les decía ayer, yo no me imagino la vida, hermano, de una persona que nace ciega. Una persona que no tiene el privilegio de ver. Una persona que nunca ha tenido el privilegio de ver el sol nacer. Una persona que nunca ha tenido el privilegio de ver la nieve caer. Bueno, yo tampoco la he tenido. Una persona que nunca ha tenido el privilegio de ver a su familia. Una persona que no ha tenido el privilegio, hermano, de ver el color, la naturaleza. Una persona triste, una persona vacía. Dice la Biblia que este hombre había nacido ciego. Los comentarios de este capítulo hacen notar, hermano, que en el tiempo antiguo existía una bacteria que se alojaba en la retina del ojo aún estando en el vientre de la madre. Se llamaba tracoma. Y parece que esta retina, hermano, aún siendo un feto, aún estando allí, muy pequeño en el vientre de la madre, ya entonces la bacteria venía y se alojaba en la retina y el niño o la persona nacía ciego. Era la triste historia de este hombre, un hombre vacío de corazón, un hombre que no podía hacer otra cosa sino que mendigar, un hombre que no podía trabajar, un hombre que no podía valerse por ningún medio, un hombre que llevaba una vida triste. Los amigos lo ponían en un lugar y este hombre lo único que podía hacer era extender su mano y vivir de la misericordia de las personas. Un día el Señor Jesús venía pasando con sus discípulos y este hombre estaba sentado mendigando, este hombre estaba pidiendo, este hombre estaba en aquel lugar dando lástima. Y es tanto, o era tanto el espectáculo triste y bochornoso que presentaba este joven en ese lugar, que dice la Biblia, hermano, en el versículo 2, los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo el ser humano puede llegar a vivir así? ¿Cómo el ser humano puede llegar a lo más bajo? Y los discípulos sorprendidos le preguntaron al Señor, dinos quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Yo me imagino que aquel hombre presentaba un espectáculo triste, ¿sí o no? Que la gente se sorprendía al verlo. Hermano, es interesante ver, hay circunstancias en la vida que nosotros nunca vamos a poder explicar. Hay circunstancias en la vida que nosotros mismos vivimos, que golpean nuestras vidas, queriendo azotar nuestro ser, y nunca vamos a encontrar una explicación. Conocí un joven, hermano, de unos 16 años, un joven excelente, un joven habilidoso, un joven con un talento extraordinario. Y este joven practicaba un deporte que allá se ve mucho, no sé acá, toros coleados. Se montan en un caballo, sale un toro adelante y el de atrás va y le agarra la cola y lo tumba. Este joven practicaba ese deporte y era uno de los más destacados para aquel entonces. Su futuro casi asegurado con este asunto. Cuando salía en la manga de coleo, la gente se ponía en pie y lo aplaudía. Pero una tarde, hermano, este muchacho, practicando su deporte, se cayó del caballo y sufrió severas lesiones en la columna cervical, quedando totalmente inválido. Cuando me acerqué allá para orar con él no se podía explicar y decía, pastor, ¿cómo es que Dios permite este tipo de cosas? Hermanos, hay circunstancias en la vida que nosotros nunca vamos a saber explicar. Este hombre era ciego de nacimiento, este hombre vivía vacío de corazón y estaba mendigando. Los discípulos preguntaron, dinos quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así. En los tiempos antiguos, hermanos,
existía una teoría común que todavía se piensa. Y la teoría decía, hermano, que si una persona está sufriendo es porque se portó muy mal. Que si una persona tiene una vida destrozada es porque Dios lo está condenando o porque Dios lo está castigando. Sin embargo, hermanos, me llama la atención que el Señor dice en el versículo 3, no es que pecó este ni tampoco sus padres, sino para que las obras del Señor sean manifestadas en él. Hermanos, yo quiero decirte en esta mañana, y lo primero que quiero resaltar en esta mañana, es que el Señor no es como nosotros los seres humanos, que castigamos a nuestros hijos. El Señor tiene paciencia para con nosotros. El Señor nunca nos va a castigar. El Señor, si bien es cierto, rechaza el pecado, pero ama al pecador. Te amará por siempre. No importa cuántas veces te equivoques, no importa el error que tú cometas, el Señor te ama ahora y te amará por siempre. El Señor no es como nosotros los seres humanos, que le decimos a nuestro hijo, no hagas eso, papá. Lo sigue haciendo, te dije que no hicieras eso y lo sigue haciendo. Y finalmente, hermano Tony, sacamos la correa y le pegamos al niño y te dije que no lo hiciera. El Señor no es así. El Señor es bondadoso. El Señor te ama. El Señor es amoroso y el Señor tiene grande paciencia para con nosotros. No es este que pecó, ni tampoco sus padres, sino para que la gloria del Señor sea manifestada en él, dice la Biblia, hermano Germán. Hay circunstancias que el Señor permite, hermano, con un propósito también. Hay circunstancias terribles que golpean nuestras vidas con un propósito también. Y el mayor propósito de Dios siempre será que tú seas salvo. El mayor propósito de Dios es bendecirte en todo tiempo, aún en los momentos difíciles, aún en las circunstancias que no podemos entender. El Señor te ama, está contigo y tiene un propósito especial en tu vida. Es probable que en esta mañana alguien esté pasando por un momento difícil. Es probable que en esta mañana alguien no se explica por qué un familiar está en otro lugar. Es probable que en esta mañana alguien no se explique por qué el Señor ha permitido las cosas. El Señor que conoce el futuro sabe qué es lo mejor para ti y qué es lo mejor que pudiera estar pasando. Confía en el Señor en medio de las dificultades. Dicho esto, dice la Biblia, hermanos, en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Hermanos, a mí me llama la atención esta manera de actuar el Señor. Hay circunstancias que nosotros nunca vamos a entender a Dios. Hay circunstancias, hermanos, que nosotros nunca vamos a comprender por qué Dios usa esa manera. Y a veces el Señor, hermano, usa circunstancias extrañas para bendecirnos también. Solo que a veces nosotros, hermanos, conocemos una sola manera de arreglar las cosas y el Señor conoce miles de maneras de arreglar las cosas. Y cuando el Señor usa la 499, que nosotros no conocemos y entonces no nos parece, no creemos que el Señor pueda manejar de esa manera. Dice la Biblia, hermanos, que el Señor escupió en tierra y le hizo lodo y le puso saliva en sus ojos. Imagínese usted por un momento, hermano. Usted se siente mal, está mirando mal y va al oftalmólogo. Y el doctor le dice, siéntese aquí, papá. Espérese un momento. Escupe la primera vez el doctor. Escupe una segunda vez y una tercera vez y comienza a darle vuelta a la saliva. Y con el barro entonces hace un lodo y después le dice, venga acá que le voy a poner eso en los ojos. ¿Qué dice usted? Usted lo más probable es que le diga, oye doctor, ya va un momento, mira, mejor vuelvo luego. O mejor, mira, hacemos una cita para luego. Hermanos, la Biblia dice que el Señor hizo lodo.
y comenzó a darle vuelta, hermano, y untó en los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y la Biblia dice, hermano, que este hombre fue, se untó y se dejó untar los ojos, fue al estanque entonces y se lavó y regresó viendo. Alabado sea el Señor. Aquí hay una lección importante para nosotros, hermanos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, aun cuando no nos parezca, cuando nosotros permitimos que el Señor moldee nuestras vidas, aun cuando no nos parezca, hay bendición. Cuando Dios hace y nosotros hacemos lo que Dios dice, entonces hay bendición para nuestras vidas. Una joven se acercó y me dijo: pastor, le tengo una buena noticia y una mala también. ¿Por cuál empiezo, pastor? Y yo le dije: bueno, hija, comience por la buena. Y me dijo: pastor, finalmente he encontrado estudiar un cupo en la universidad. Y allá se pone un poco complejo el asunto de las universidades. Y yo le dije: qué bueno, y la abracé y me contenté con ella. Y le dije: bueno, ahora dame la mala. Y me dijo: pastor, lo único o el pequeño detalle es que tengo que ir a la universidad un sábado sí y un sábado no. ¿Usted qué me dice, pastor? Y yo le dije: mija, ¿pero qué dice la Biblia? La Biblia no nos da doblez en este sentido, hermano. La Biblia dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra en él, mas el 7º día es el día de reposo para Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado que está dentro de tus puertas. Así lo dice la Biblia, así lo mantiene el Señor, y el Señor no tiene doblez para eso. Hermanos, no podemos nosotros esperar ser bendecidos por el Señor cuando no hacemos la voluntad de Dios. No podemos nosotros esperar recibir las bendiciones del Señor cuando no queremos andar como Dios dice. Tenemos que hacer lo que Dios dice, entonces vendrán las bendiciones en nuestro ser. Este hombre fue, hermano, este hombre se pudo haber puesto a pelear con el Señor y a decirle: Señor, no me parece el método, Señor, no me parece lo que tú estás diciendo. Él se quedó quietico, mis hermanos. El Señor le puso el lodo, ahora fue y se lavó, y dice la Biblia que regresó viendo. Un hombre que nunca había visto, ahora regresó con la bendición de Dios y podía ver. Qué grande y poderoso es el Señor. Versículo 8. Entonces los vecinos que antes habían visto que era ciego, venía diferente el hombre, hermana, venía totalmente transformado. Y dice entonces, hermanos, la Biblia, que los vecinos que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y se acercaron para verlo bien, y dice la Biblia que uno decía: mira, a él se parece. Dice la Biblia que ellos decían: hermano, él es. Y otros decían: a él se parece, pero él decía: señores, yo soy. Noten, hermano, que los vecinos, siempre los vecinos, ¿no?, dando de qué hablar. Los vecinos se le acercaron y comenzaron a verlo bien. Mira, no es este el que mendigaba, no es este el que antes pedía, y lo veían transformado. Hermanos, cuando una persona deja de usar sus párpados y sus músculos en la cara, hay cierta transformación. Parece que se corruga la piel, parece que se deforma la piel, sus ojos, sus párpados. Y este hombre que nunca había visto, este hombre que nunca había usado su faz normal, entonces parece que estaba o había sido deformado por la enfermedad. Pero una vez que él venía, hermano, ahora venía elegante, ahora traía una sonrisa en su rostro, ahora se veía una sonrisa lozana, así como la que presenta el pastor Jesús Reyes siempre, un hombre elegante. Dice la Biblia que este hombre venía totalmente transformado y diferente, y los vecinos lo miraban bien, hermano Herman, y le preguntaban:
preguntaban, mira, a él se parece, y unos decían, sí, yo creo que sí, pero él decía, yo soy el que antes mendigaba. Señores, yo soy. La gente a veces no puede comprender la transformación del Señor. Hermano, es probable que cuando usted se bautiza, usted se va a bautizar, la gente dice, ¿usted se va a bautizar? Ahora sí. Mira, y este se va a bautizar. La gente no puede creer, hermano, cómo Dios transforma al ser humano. La gente a veces le cuesta creer la transformación de Dios. Predicaba en Guanare, estado portugués, ahí en Venezuela, hermanos. Y una persona vino a la iglesia a las campañas. Y el primer día, hermano, aquel hombre vino ebrio totalmente, borracho, hermanos. Y cuando yo hice el llamado para las personas que se querían bautizar, en primer lugar pasó el borracho. Y pasó el borracho y yo me quiero bautizar, decía también. Y yo dije, wow. Hablé con él y le dije, mira, si mañana vienes mejor, entonces hablamos. Al siguiente día los hermanos, ni se le ocurra, pastor. Y al siguiente día vino el hombre mejorcito, pero todavía me brindó con el aliento. Y me dijo, pastor, aquí vengo, yo me quiero bautizar. Y yo le dije, mira, si mañana vienes, hablamos un poco mejor. Y todas las noches vino, hermano, este hombre. Sentía el llamado del Señor. Sentía que Dios le estaba hablando a su corazón. Y cuando llegó el último día de los bautismos, entonces este hombre vino, hermano, y dijo, pastor, yo me quiero bautizar y no me diga que hablamos mañana. Y yo le dije, hermano, es que todavía tiene cosas que aprender, yo me quiero bautizar. Es que todavía tienes cosas que mejorar, yo me quiero bautizar. Hablé con los hermanos de la iglesia y los hermanos querían que le bautizaran. Y este hombre, terminé de hacer los últimos bautismos. Y este hombre, hermano, se paró allí en la escalera del bautisterio y me dijo, pastor, me toca a mí. Y yo le dije, Señor, ¿qué puedo hacer con este hombre? Hermano, ¿qué podemos hacer? Y los hermanos, entonces se me acercó un líder de la iglesia y me dijo, pastor, bautícelo y crea en el poder transformador que usted predica. Aquel hombre, hermano, llegó en la primera escalera y a la segunda y a la tercera se lanzó al bautisterio. Una comiquita total. Cuando llegó allí, entonces terminé, hermano, hablé con él. Y finalmente, orándole al Señor, le bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasado un tiempo, hermano, es impresionante un hombre liderizando a la iglesia que llegó en estas condiciones. Un hombre que predica la palabra del Señor, que en algún momento llegó en condiciones no aptas para ser recibido por una iglesia, pero Dios transforma. No hay vicio que Dios no pueda arrancar, no hay vida que Dios no pueda transformar. Dios todo lo puede, Dios es Dios y siempre lo hará de esa manera. Este muchacho decía, yo soy. Hermanos, a usted le van a preguntar, hermanos que se bautizan en esta mañana, le van a preguntar, mire, ¿y usted antes no hacía esto? Y los amigos son inclementes con uno, hermano. ¿Y usted antes no bailaba? ¿Y usted antes no que le gustaba la rumba? Y usted dice, yo soy, antes era, yo soy. Soy un cristiano ahora. Camino de la mano con el Señor ahora, le sirvo al Señor ahora. La gente no podía creer, hermano. Dice entonces el versículo 10, que ellos le preguntaron y comenzaron a decirle, dinos cómo te fueron abiertos los ojos. Y él respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé.
Yo fui, me lavé y regresé viendo. Una testificación sencilla de lo que Dios puede hacer por ti. Hermanos, nosotros no podemos callar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros también. Nosotros tenemos que testificar a otras personas. El Señor ha sido bueno contigo. El Señor ha sido bondadoso contigo. También tienes que testificar de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Ellos no podían entender y ahora regresaron a hablar con el ciego. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo, señores, fui a lavarme y ahora veo. Ya yo les eché el cuento, ya yo les conté, pero por segunda vez me puso lodo, fui, me lavé y ahora regresé viendo. No podemos nosotros, hermanos, buscarle explicaciones a las cosas de Dios. No podemos nosotros, hermanos, preguntarnos por dónde le entra el agua al coco. No podemos nosotros ponernos a ver, hermanos, los milagros de Dios no se explican. Se aceptan así como vienen. El Señor, hermano, puede hacer grandes cosas en nosotros. ¿Cómo es que el Señor va a transformar tu carácter? No lo sé. ¿Cómo es que el Señor transforma y te arranca los vicios? No lo sé. El Señor simple y llanamente lo hace. Y este hombre decía: señores, Dios lo hizo de una manera especial. Esta gente insistente, hermano, fueron a entrevistar a sus padres. Y hablaron con los padres y le dijeron: mire, señor, nosotros tenemos una pregunta para usted. ¿Cómo es que su hijo era ciego y ahora ve? Explíquenos ese asunto. Y los padres le respondieron: mire, él está grandecito, que es nuestro hijo, lo sabemos. Que nació ciego es verdad, pero que ahora ve, yo no les puedo explicar ese asunto. Vayan y pregúntenselo a él. Fue la respuesta de los padres. Es una experiencia única, hermanos. Tú no puedes explicar cómo el Señor te transformó. Tú no puedes explicar cómo transformó a la persona. Es una experiencia única. Mi experiencia es única, la suya es única, y Dios hace de una manera especial. Dice la Biblia, hermano, entonces, que los padres le mandaron a preguntar a él. Y el versículo 24, hermanos, dice la Biblia: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron: dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. En pocas palabras, esta gente le estaba diciendo: mire, no creemos muy bien en ese milagro. No podemos explicarnos el milagro que él te hizo. Y finalmente este ciego, hermano, se medio molestó. Finalmente este ciego se cansó y le dijo en el versículo 25: entonces respondió el ciego y les dijo: si es un pecador, yo no lo sé. ¿De dónde viene? Yo no lo sé. Señores, presten atención a lo que les voy a decir, dijo el ciego. ¿De dónde viene? Yo no sé. Si es un pecador, yo no lo sé. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Alabado sea el Señor. Hermanos, a mí me apasiona y me emociona la respuesta de este hombre. Yo no te puedo explicar, le dijo el ciego. Yo no sé de dónde viene. Si es un pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo, porque Jesús transformó mi vida y mi corazón. Mis apreciados hermanos, yo no sé qué va a ser de nuestras vidas dentro de un mes. Yo no me explico, hermano, cómo el Señor te trajo a esta bendita iglesia. Yo no me puedo explicar cómo el Señor te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo no me puedo explicar, hermano, cómo es que el Señor nos tiene a esta hora en esta iglesia escuchando estas palabras. Yo no puedo explicar cómo es que el Señor ha visto a bien que este servidor
desde Venezuela venga a este lugar. Yo no me puedo explicar, hermano, el poder transformador y la guía del Espíritu Santo que te siente en este lugar. Eso yo no lo puedo explicar. Lo único que yo puedo decir, hermano, es que antes éramos ciegos. Yo no sé, hermano, qué piensa usted cuando recuerda su pasado. Yo no sé qué se te viene a la mente cuando recuerdas allá cuando no conocías al Señor. Cómo era cuando no conocías al Señor. El carácter que tenías cuando no conocías al Señor. Los vicios que tenías cuando no conocías al Señor. No sé cómo tú eras, hermano. No puedes explicarlo. Lo único que podemos decir es que antes, hermano Germán, éramos un poco de ciego, pero ahora vemos las maravillas de Dios. El Señor transforma nuestro ser y nos tiene en esta bendita iglesia. Una persona me dijo: pastor, yo me quiero bautizar, pero no sé cómo puedo hacer. Si me bautizo y me salgo, ¿cómo puedo hacer, pastor? Tengo temor de fallarle al Señor más adelante. Hermanos, yo no sé qué va a pasar dentro de un mes. Hermana Graciela, yo no sé qué va a hacer el Señor con nuestras vidas. Lo único que yo sé es que antes éramos ciegos y ahora usted ve por la gracia del Señor. ¿Qué va a pasar en un día de mañana? Yo no lo sé, hermanos. Pero tengo entendido que lo que pasa es lo mejor para nosotros.